Buenas tardes, amigos y amigas. Quinta semana de confinamiento y quinto viernes que vamos a pasar juntos hablando un poco de energía y de lo que sea. Y una de las primeras cosas de lo que sea que vamos a hablar, como siempre y sin falta, es de nuestro más caluroso aliento a todas las personas que habéis perdido a alguien esta semana. Eso no se nos va a olvidar nunca. 140.000 familias han perdido a seres queridos en los últimos meses. 22.000 en Italia, 18.000 en Francia, 14.000 en el Reino Unido. 19.000 familias españolas han perdido algún ser querido en los últimos 2 meses por culpa del virus. No es fácil hablar públicamente de otra cosa sin parecer banal. Sin embargo, para poder honrar a los que se han ido, nosotros tenemos que seguir adelante. Y eso es lo que pretendemos hacer cada viernes con todos vosotros. También siempre empezamos manifestando las muestras de agradecimiento por esta iniciativa, que sin duda son muy gratificantes. Pero en esta ocasión queremos agradecer con más énfasis las críticas, que aunque pocas, también las hay. Todas nos ayudan a mejorar. Entre las personas que lo veis en directo y los visionados de las entrevistas a lo largo de cada semana, casi 5.000 personas han decidido pasar un rato de confinamiento con nosotros y con las importantes personas que hemos traído cada viernes. Es normal que a alguno pueda no gustarle. En cualquier caso, nuestro objetivo claramente está cumplido y esperamos que unos y otros nos sigan acompañando mientras esto dure. Antes identificaba el número de fallecidos por COVID-19 a escala mundial al lado de algunos de los países de mayor incidencia, entre los que desgraciadamente también se encuentra España. Esto nos permite ver las cosas con cierto grado de perspectiva. Y de eso mismo vamos a hablar hoy, de la perspectiva. La perspectiva de haber tenido la oportunidad de vivir en primera persona muchas cosas importantes, con muchas responsabilidades muy relevantes y muchas veces en momentos realmente críticos. Lo hemos llamado la energía y la economía mirada con perspectiva. Y pocas personas en España pueden darnos tanta perspectiva como nuestros invitados de hoy, Ramón Tamames, Jorge Fabra y Domingo Jiménez Beltrán. Ninguno de los tres necesita presentación, pero como algún ritual debemos de mantener, y el primero de ellos ya me debe de estar escuchando, haré los honores mínimamente. Como sabéis, con Energía desde Casa lo hacemos en directo desde los hogares de cada uno, con muy poquitos medios y con mucha voluntad. Y no siempre es fácil. Tanto es así que hoy nos vamos a reinventar, pues uno de nuestros invitados, en concreto Ramón Tamames, ha tenido algún problema con la red a última hora y vamos a intentar conectarle telefónicamente. Ramón Tamames es probablemente el economista más reconocible de nuestro país durante los últimos 40 o 50 años. Figura absolutamente indiscutida de la que siempre se recuerda fundamentalmente su clásico de estructura económica de España, o de que formó también sin duda parte de nuestro tránsito democrático. Pero realmente son otras muchas cosas las que definen a Ramón, no los centenares de libros publicados o los miles de artículos de publicaciones generalistas o especializadas o las decenas de miles de participaciones en diferentes medios de comunicación. Yo hoy quiero poner en contexto dos hitos muy relevantes que explican la figura de Ramón Tamames y su presencia hoy aquí esta tarde. El primero es que allá por el año 1974, Ramón Tamames ya escribía un primer libro sobre la relación directa entre la economía y la ecología y el medio ambiente, cuando nadie prácticamente escribía sobre aquello. El segundo fue aproximadamente hace 7 u 8 años, donde un día alguien me llamó por teléfono para decirme que don Ramón Tamames preguntaba si podíamos ir a su casa, que quería hablar con nosotros, y allá fuimos. Básicamente quería ponerse al día de primera mano sobre qué estaba pasando con las renovables en España. Nos hallábamos en plena batalla del penúltimo recorte a las renovables y allí me puse a relatar unas cuantas historias. Después de hora y media ininterrumpida, en la que el bueno de Ramón no paró de escribir de borde a borde de no sé cuántos folios sin pestañear, me dijo: Juan, creo que por hoy ya es bastante. Pongo en contexto esta situación. El autor de la estructura económica de España y un referente absoluto en el mundo de la economía a nivel nacional, tomando apuntes
por más de una hora con una avidez de conocimiento inimaginable. Pues bien, todo esto nos muestra la extraordinaria perspectiva que nos aporta Ramón Tamames. Conocimiento, capacidad, experiencia y una implicación que no alcanza límite. Querido Ramón, buenas tardes y gracias por estar por ahí. Andas por ahí, ¿verdad? Buenas tardes, y lo que siento es no estar también en figura, en presencia, digamos, televisiva, pero creo que nos podremos entender bien. Adelante, querido Juan, y muchos saludos también a Jorge Fabra y a Domingo, que le tenemos muy presente desde que fue director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que lo recordamos muy bien. Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Conozco el balcón de tu casa y es de los más bonitos y frondosos que he visto en mi vida. Presumo que esta temporada toca disfrutar de él más que nunca, ¿no? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues el confinamiento lo llevo bastante bien, digamos, porque efectivamente tenemos una terraza que yo un poco en broma, un poco en serio lo llamo Jardín Botánico Linneo Mutis, por el sueco y por el español del Virreinato de Nueva Granada, que en Colombia lo consideran colombiano, claro. Y en esta época del año, pues tenemos muchas plantas ya rebrotadas y muy florecidas, concretamente los geranios y también las margaritas, y incluso los rosales ya están en pleno vigor. Es una belleza y es lamentable que no todo el mundo pueda disponer de ventajas así. Me considero un privilegiado en ese aspecto. Hace tan solo un par de meses me consta que regalaste a la Facultad de Biología de la Comunidad de Madrid 200 libros de temas ambientales que formaban parte de tu biblioteca personal. Y te leí algo así como que es una carta que escribiste para tus amigos sobre algo que a mí me emocionó muchísimo, que escribías que con el tiempo uno piensa dónde pueden ser más útiles los libros que hemos ido coleccionando a lo largo de la vida. Es una reflexión preciosa. Y no solo de ecología y de energía, etcétera. Esos son los que hice una donación a la Facultad de Biología de la Complutense de Madrid, en la figura de Paco Díaz Pineda, que es el catedrático de Ecología, viejo amigo mío hace muchos años. Y qué mejor cosa que se puede hacer que entregar esos libros a quienes puedan quizás seguir leyendo algunos. Ahora los libros pasan rápidamente, pero hay clásicos que permanecen y libros interesantes que en el futuro podrán leer sobre lo que opinábamos nosotros en nuestra época. Allí están los libros para el servicio de todos y me alegro mucho. De hecho, por ahí va la pregunta. ¿Crees que la sociedad actual valora realmente la importancia de compartir el conocimiento o nos habremos vuelto un poco más individualistas? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, que afortunadamente el conocimiento es más apreciado cada vez. La gente que tiene conocimientos disfruta de la vida de una manera muy superior porque sabe de qué va. No es aquello, ¿qué es esto? Pues es un árbol. Hombre, es un bonito álamo, o es un chopo que es pariente, o es una higuera, o es un... Yo tengo incluso algunos baobabs en casa procedentes de un viaje que hice a Senegal. Es una belleza poder dar a cada cosa su nombre. Y yo creo que la conciencia de que vivimos en un solo mundo, aparte de Garcilaso Linca, que en sus relaciones, después de viajar de Perú a España, se da cuenta de que vivimos en un solo mundo, muchas variedades de gentes. Yo creo que René Dubos y Barbara Ward en Estocolmo 72, esto se acordará muy bien Domingo, en su libro Un solo mundo pusieron el nivel ya muy alto de que efectivamente el conocimiento es la base de todo. Pues mira, de hecho, compartir conocimiento vamos a empezar a compartirlo con los amigos que nos han mandado preguntas para ti, que te voy a ir preguntando, ¿de acuerdo? Mira, María José nos pregunta, señor Tamames, ¿cree usted que esta situación que vivimos en España de tensión absoluta contra el gobierno en medio de una crisis sanitaria global enorme puede afectar a las decisiones económicas que están tomando? Bueno, las decisiones económicas
principio de flujos de crédito a través del aval del Estado con el ICO por 100.000 euros, pero eso es pecata minuta al lado de lo que hay que hacer, claro. Y luego está también la idea de, por cierto, que hay muchos problemas con el ICO, que no tiene capacidad de gestión suficiente. El tipo de interés puede ser muy alto, el 3,70 se habla, y además la gestión va lenta. Y luego en el caso de los ERTES, los expedientes de regulación temporal, pues se puede decir que estamos en el mes de abril y no ha habido ni un solo euro para los suspendidos en su trabajo por los ERTES, y se espera que solamente en mayo empiecen a llegar los dineros, lo cual está en contra de lo que se dijo por el propio gobierno, que dijo que en una semana estaría resuelto. Claro, son 400.000 expedientes una sola vez en las comunidades autónomas y la administración está muy lento gas de funcionamiento, pero en fin, esperemos que eso se anime un poco y que las cosas de Palacio no vayan tan despacio como siempre. Esperemos, desde luego. Que es el desescalado de la crisis para ir normalizando la situación y la financiación completa, no está pergeñado todavía qué vamos a hacer o qué va a hacer el Estado. Se está discutiendo pactos de la Moncloa, Plan Marshall, son garambainas, yo creo que eso no tiene nada que ver con la realidad actual. Lo que hace falta es un presupuesto con flujos públicos y privados de lo que puede necesitar de recursos el sistema para afrontar la crisis y cómo se van a aplicar esos recursos. A mí me parece que es lo más importante, contando con los recursos europeos, del Banco Central, del MEDE y de la propia Comisión. Creo que en ese sentido vamos muy retrasados. Dice, de hecho, la verdad es que siguiendo el hilo de tu contestación, pregunta José Manuel, desde una perspectiva meramente teórica, ¿cuánto tiempo considera usted que puede vivir una economía como la española en stand-by? ¿Cuál cree que debiera de ser el ritmo de incorporación de la actividad económica? Ramón, ¿me has oído? Del aspecto científico, de la posible ampliación de los contagios, de la revivencia del virus, que no está descartada ni mucho menos, pero teniendo en cuenta que eso se pueda saber y que en 3 meses entremos en una etapa de normalización definitiva y el confinamiento se acabe, digamos, en el mes de mayo, pues seguirán muchas precauciones a ser tomadas permanentemente. Yo creo que tenemos por delante un periodo de más de un año para una normalización definitiva, porque hay una tendencia a que las transformaciones negativas luego resultan frenos para una tendencia nueva de recuperación. Creo que el paro que puede estar, lo sabremos en 1 o el 2 de junio, de mayo, perdón, que estaba en 900.000 parados más a finales de marzo, vamos a tener casi otro millón, y luego están los pendientes de ERTES, es decir, la situación de desempleo efectivo en los próximos 3 meses puede estar en 3 o 4 millones de personas adicionales, y eso, recuperar el funcionamiento de esas personas es difícil, porque además muchas empresas pequeñas y medianas y muchos autónomos pues han cesado definitivamente en su actividad, no han resistido el primer impacto de la crisis. ¿No? Y encima el pánico globalizado a todo, que esto también es una tensión importante hacia abajo. Preguntan desde Madrid, dicen, ya en el ámbito energético, dicen, en el ámbito energético, al igual que en otros, hemos visto en los últimos años que las plantas de generación renovable dejaron de ser fábricas de kilovatios hora para convertirse en activos financieros intercambiables, inflando enormemente los precios de todo. Esto ha mostrado que las rentas de capital se han disparado enormemente, mientras que eso claramente no ha pasado con las rentas de trabajo. ¿Considera esto adecuado y qué cree que tiene fácil remedio? Muchas gracias. Hombre, si he entendido bien porque hay un poco de retumbe, de resonancia, si he entendido bien, yo creo que desde el punto de vista energético, el confinamiento ha tenido una influencia prácticamente cero, porque afortunadamente la industria energética está muy automatizada, tanto en las renovables como en las que todavía no lo son, y eso
es un valor impresionantemente importante. Además, se da la circunstancia de que con el sistema de precios que ha sido calificado tantas veces de kafkiano, sin embargo, la lluvia, las renovables, etcétera, han hecho bajar los precios de efectivos al consumidor de una manera importante, y no digamos la caída de las energías no renovables. El caso del petróleo es una situación que no se veía prácticamente desde hace más de 2 o 3 décadas. El Brent a $18 el barril, o el West International Texas por debajo incluso de 15. Bueno, pues eso significa que desde el punto de vista energético la crisis no tiene una incidencia tremenda, ni mucho menos. Y además el consumo pues se ha mantenido, porque afortunadamente en las casas se mantiene la actividad, la telemática está funcionando, y todo eso es muy bueno, es muy bueno. A veces no nos damos cuenta de que las utilities, electricidad, gas y agua, los servicios básicos en España afortunadamente funcionan bien. A pesar de que a veces los critiquemos por tendencias monopolísticas o por algunas ineficiencias en el aprovechamiento de los recursos, sin embargo, creo que en ese aspecto esos 3 tipos de servicios son verdaderamente, tienen un funcionamiento muy positivo. Bueno, sí, en realidad lo que preguntaba la persona desde Madrid, a ver si me lo puedo explicar un poquito mejor y me escuchas bien, básicamente era que ella habla de la energía, pero también en otros ámbitos, que las rentas de capital se han inflado muchísimo estos últimos años y que no se ha compasado la subida de las rentas de trabajo al mismo tiempo. Si eso lo considerabas un problema en este momento. Bueno, eso es un resultado de la crisis anterior. Además, las crisis no son anormales, son absolutamente, digamos, normales en el funcionamiento del capital, de la economía capitalista. Incluso cuando había un mundo socialista amplio, también pasaban por las crisis esos países, aunque no fuera un socialismo ni mucho menos, digamos, razonable, un capitalismo de Estado a veces burocrático, ineficiente, etcétera. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir es que, como resultado de la crisis anterior, la recuperación de las empresas se ha buscado a través del aumento de la productividad, y el aumento de la productividad muchas veces es adelgazar la nómina y bajar los salarios medios, pues han bajado mucho, hasta que ha habido estos últimos momentos de salario interprofesional en el SIM, pues ha habido una recuperación de cierto sentido. En los últimos 2 años también ha habido, pero desde luego los salarios se han mantenido bajos por la recuperación, y es un hecho, pues no digo natural. El Estado tiene que vigilar también la situación de la distribución de rentas, pero no cabe duda de que la subida de salarios ahora, después de la crisis, va a ser otro tema bastante vidrioso, porque las empresas están descapitalizadas, están con recursos insuficientes, muchas de ellas, ¿no? Hay otras que van bien, las energéticas, por ejemplo, que se duda cabe, o la agroalimentaria, y además tienen posibilidad de recurrir al mercado de capitales para emisiones de bonos y financiación mucho más barata que incluso el propio Banco Central o el propio MEDE, ¿no? El mecanismo de estabilidad. Mira, la siguiente pregunta tiene que ver con empresas que van bien. También te la enlazan con lo que tú estás contando. Pregunta Enrique. Usted ha escrito un libro sobre Hernán Cortés realmente interesante, en el que defiende que su figura fue el primer atisbo de globalización, de integrar nuevos sistemas de consumo, nuevos aprovechamientos de fuentes naturales, de sistemas de vida diferentes. Hoy no desembarca Hernán Cortés, pero nos invaden Google, Amazon, Microsoft, con novedosas y a veces agresivas tendencias socioeconómicas, que curiosamente parece que están tensionando demasiado los recursos que existen en el planeta. ¿Cómo vamos a poder soportar esa tensión entre lo que consumimos y lo que realmente el planeta es capaz de darnos? Muy interesante. Una relación muy extraordinaria la que plantea nuestro amigo, pero yo lo que he dicho fundamentalmente es que Hernán
Cortés, además de conquistador y de escritor de las cartas de relación, magnífico escritor, o de su aspecto como estadista, creando la Nueva España, que era un estado comparativamente incluso mayor que la propia vieja España, etcétera. Es impresionante, todo eso es impresionante. Otra cosa es que él tuviera una mentalidad, digamos, medioambiental, no la tenía, ni la exigía el medio, seguramente había abundancia de muchos recursos en un mundo, el nuevo mundo en gran parte era una situación casi virgen. Cierto que en la parte que Cortés conquistó la población era bastante densa, tuvo el problema de la invasión microbiana que llevaron los europeos, los españoles, y la población se colapsó de cierto modo. Eso pasó en Norteamérica, pasó en otros países, o los holandeses, los franceses, etc. Pero no cabe duda de que hay un principio de organización económica en Cortés, en la Nueva España, impresionante, que no se ha estudiado apenas. Él organizó una estructura económica de un nuevo país en pocos años, además, porque era tan importante lo que estaba haciendo que Carlos V se temió lo peor, que Cortés se pudiera declarar independiente y le quitó la posibilidad de ser virrey. De hecho, Cortés gobernó México 4 años después de la conquista, y esos años no cabe duda de que fueron de creación y de integración muy por encima de lo que eran las tribus o naciones originarias, los aztecas o cholutecas, etcétera, que él se asoció en la guerra contra la trilogía, podamos decir, de la laguna de Tenochtitlán, ¿no? Pero en fin, muchas gracias, porque me anima mucho que incluso en épocas de crisis podamos hablar de historia de vez en cuando. Claro que no. Mira, de hecho, la última pregunta, que te la hace una mujer que se llama Encarna, seguro que también te va a tener buen sabor. Dice, don Ramón, usted y yo hemos vivido momentos muy complicados en la historia de España. Dice que somos de la misma edad, dice Encarna. ¿Cree que la generación de nuestros hijos está preparada para aguantar con todos los sacrificios personales y económicos que tuvimos que aceptar nosotros para llegar hasta aquí? Bueno, esa es la misma pregunta que nos hacía en los años 70. Y Jorge Fabra se acordará, y Domingo supongo que también. Pero nos decían, ¿está España preparada para la democracia? Necesitamos llegar a una renta de $5.000 per cápita, entonces debíamos estar en 2.000 para tener la democracia que funcione. Bueno, es una pregunta con trampa. En realidad, para la democracia hay que zambullirse en ella y vivir en democracia para conseguir que funcione la democracia. Lo que no se puede es preparar una democracia con una dictadura y decir de pronto, a partir del 1 de julio, democracia. No, se tiene que entreverar todo lo que es la dictadura, como decía Marcelino Camacho, abrir brechas de libertad, espacios de libertad, por ejemplo, qué sé yo, los jurados de empresa con la negociación colectiva, o el hecho de que la huelga, que era un delito de sedición militar, se convirtió en un conflicto laboral. Todo eso en los años 59-60, que la gente no se da cuenta. Bueno, pues yo creo que nuestros hijos estarán preparados para hacer lo que tienen que hacer en su momento, mejor que nosotros, entre otras cosas, porque nosotros ya no estaremos ahí. Yo creo que la adaptación, la aparición de líderes, la idea de organización que está muy extendida ya, tenemos escuelas de negocios muy importantes, etcétera. Hoy hay una capacidad tecnológica en España que no existía antes, y eso es muy bueno, es muy bueno. Quizá no conozcan también la historia, no conozcan también la literatura, los planes de estudios se están separando de esas materias. Pero yo soy optimista, yo creo que siempre habrá una respuesta positiva por la gente. Es lo que decía el gran historiador británico, que ahora no tengo el nombre en una pieza del cerebro, pero no me sale. Decía, esto es reto y respuesta. Ante el reto siempre hay una respuesta, y no estamos en la peor situación. Bastante capacitada está la sociedad española en muchos aspectos. Ramón, siempre cerramos cada participación de nuestros invitados dándoos la oportunidad de dar un poquito de esperanza a la gente ante tanto lío.
Venga, hoy te toca a ti. Danos un poco de esperanza. Muchas gracias, querido Juan, y entiendo que puedo retirarme después de haber atendido a nuestros amigos preguntantes. Un saludo a todos. Por supuesto que sí. Muchas gracias. A ver si pronto vemos cómo florecen esos rosales. Un abrazo fuerte, Ramón. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, espero que esta situación anómala en la distancia y sin vídeo hayáis escuchado suficientemente bien. Es lo que tiene hacer las cosas de forma fresca, natural y en directo. El siguiente invitado que está con nosotros es Jorge Fabra Ultray. Desde hace más de 35 años lleva Jorge Fabra con alguna dedicación al más alto nivel en el ámbito energético de nuestro país, desde delegado del Gobierno en la explotación del sistema eléctrico a consejero de la Comisión Nacional de la Energía, presidente de Red Eléctrica, ponente español ante el Parlamento Europeo sobre regulación eléctrica, hasta consejero del Consejo de Seguridad Nuclear. Os aseguro que tenemos delante a un grandísimo conversador, generoso siempre en su faceta de compartir su conocimiento, al igual que con Ramón, analítico hasta la extenuación, de hecho para los humanistas como yo a veces resulta complejo tanto análisis, pero por encima de todo un tipo extraordinario que hoy nos aportará su perspectiva de las cosas. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido. Muchas gracias por abrirnos tu casa. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva Jorge Fabra la ausencia de contacto personal con la gente, de los amigos, las discusiones económicas, los nietos? ¿Acaba uno por acostumbrarse a esta miseria? Bueno, lo de los nietos lo llevo peor, he de reconocerlo, ¿no? De vez en cuando por estos medios virtuales pues hablamos y nos vemos, ¿no? Y además con mi nieto mayor, que tiene 13 o 14 años, pues nos intercambiamos interesantes conversaciones a través de WhatsApp. Eso es fantástico, ¿no? Y además uno aprecia verdaderamente esa especial relación con un nieto cuando más falta, ¿no? Que es en estas situaciones de confinamiento. Quiero saludar de todas formas, no sé si estará ya a Ramón Tamames. Seguramente se haya salido ya, sí. Ya ha salido. Bueno, pues bien, simplemente decir lo que todo el mundo sabemos, que ha sido un gran maestro de economistas, ¿no? Y además él y yo tenemos una coincidencia, ¿no? Que él es hijo de un gran médico y yo también soy hijo de un gran médico y los dos fueron amigos y los dos somos, en fin, economistas, él profesor y yo alumno, pero tenemos esa coincidencia, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Voy a permitirme el lujo de revelar una confidencia. Me contabas hace unos días que te parecía increíble que estando tanto tiempo en casa, de una manera que no entendías posible, no eras capaz de dedicar todo el tiempo que te gustaría a leer o a escribir, porque la realidad es tan aplastante que se colaba en casi todos los huecos de nuestro día a día. De hecho, es un comentario muy común en la gente, que no podemos leer todo lo que nos gustaría, curiosamente ahora que parece que tenemos tiempo. ¿Nos estará pasando algo parecido como sociedad? ¿Esto del shock nos puede estar dificultando comprender la bestial realidad que nos rodea? Pues sí, verdaderamente la situación es casi irreal, ¿no? Ver la calle completamente vacía, la vida siempre rápida y fugaz con la que vivimos los madrileños y de repente encontrar que nada existe, ¿no? Aunque nada está destruido aparentemente, ¿no? Efectivamente es una cierta situación de shock que dificulta que centrarnos, ¿no? Yo pensaba a veces, qué bien lo del confinamiento, porque voy a poder leer las novelas que tengo aquí acumuladas o ensayos, precisamente ensayos de historia que me apasionan, y no, siguen ahí acumuladas, ¿no? En fin, el intercambio de opiniones a través de las redes con otros economistas y otros colegas de la Asociación de Economistas frente a la Crisis a la que pertenezco, pues mucho tiempo consumen y no resulta ser esta situación que uno esperaba ser muy productiva, realmente no resulta ser muy productiva. Pues hay que reinventarse, quiero decir, de alguna manera tenemos que buscar algún vínculo para salir.
Sonsoles busca un vínculo para salir preguntándote algo. Como sabes, amigos de la Fundación preguntan en redes sociales y nuestro correo electrónico diferentes cosas, y la primera pregunta la hace Sonsoles. Está bajando la demanda de consumo enormemente por la situación que vivimos de parada de buena parte del sector productivo. ¿Considera usted posible que, si esto se mantiene, corra riesgo de aparecer la sombra del déficit de tarifa? ¿Cuánto tiempo puede aguantar el sistema así? Bueno, la sombra del déficit de tarifa ha aparecido ya, no es una sombra, ¿no? Es una realidad. Hay una disminución en la recaudación de peajes que se puede situar entre 1.000 o 1.500 millones de euros, que además, de acuerdo con la ley, de manera automática tiene que corregirse y, por tanto, producir un incremento de la tarifa eléctrica. Pero esto nos hace pensar muchas cosas. Por ejemplo, nos hace primero decir que este déficit de tarifa es de una naturaleza completamente diferente al déficit de tarifa de los primeros años de este siglo, que empezó los primeros años del 2000 y que todavía siguen en el proceso de amortización. Es diferente porque ese déficit de tarifa de aquellos años fue una especie de invención para esconder de alguna forma los altísimos precios de la electricidad derivados de un cambio de regulación en 1997, año en el que se instauró el mercado marginalista, según el cual todas las tecnologías, con independencia de sus costes, cobraban el coste marginal de la última central acoplada, y claro, la última central acoplada siempre es la más cara, ¿no? En estos casos de carbón o de ciclo combinado, ¿no? Entonces, para esconder esos altísimos precios, que además no tenían justificación ninguna, porque los consumidores estaban pagando como si todas las centrales fueran de carbón o fuel oil o gas natural, pues entonces lo que se hizo fue aplazar una parte del coste de la tarifa a unos cuantos años, y entonces lo que se pasaba en el recibo de la luz era ese coste de la energía eléctrica minorado en una cantidad que se pagaría a plazos. Esto es como si vamos al Corte Inglés a comprar una nevera y nos dice, ¿la quiere usted pagar al contado o a plazos? Y nosotros decimos, pues hombre, a plazos. Luego, cuando llegamos a casa, decimos, ¿qué te ha costado la nevera? Pues la nevera me ha costado 50 euros. Hombre, qué barata. Ah, no, yo he pagado 50 euros. Sí, pero los otros 500 euros que hay que pagar los paga uno a lo largo del tiempo, ¿no? Y es curioso que hasta las estadísticas de Eurostat no se dieron cuenta de tal cosa, y durante mucho tiempo consideraban que el precio de la energía eléctrica en España era el precio que pagaban al contado los consumidores, pero no se añadía el precio que pagaban a plazos y que se había computado como déficit tarifario. Ahora es lo contrario. Ahora parece un déficit porque los precios han bajado mucho. Entonces, este déficit tarifario es para garantizar que las empresas no cobren los costes que tienen reconocidos en la regulación. Es decir, que habrá que subir, si es así, en la aplicación automática de la ley, que lo tiene que hacer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, tendrán que subir las tarifas a los consumidores. Pero esto tiene un problema muy grande, y es que mientras el precio voluntario al pequeño consumidor, que es un precio estricto, horario, de mercado, sí ha bajado con la bajada de los precios de la electricidad, los consumidores que han establecido contratos con las comercializadoras, que son contratos generalmente a un año, y que habrán sido contratados en periodos en que el precio de la energía eléctrica podía estar en 40, 50 euros, pues ahora que la energía eléctrica está en torno a los 20 euros, de media llevamos creo que 32, pero ahora mismo podríamos estar seguramente en 14 euros, los consumidores, que es aproximadamente el 50% de los consumidores que hubieran contratado con comercializadoras, están pagando los 50, 40, 45 euros, ¿no? Con lo cual, como las comercializadoras están comprando la energía que dan a sus clientes en el mercado
marginalista que se ha hundido con la bajada de la demanda, pues están teniendo enormes beneficios. Y si las tarifas de acceso de peajes suben, porque así lo establece la ley para que la recaudación sea suficiente, aunque baje la demanda, pues a estos consumidores con contratos con las comercializadoras les subirá pues a lo mejor un 5 o un 6% todavía más la energía eléctrica, cosa que no pasará con los consumidores acogidos a la mal llamada tarifa regulada, el PVPC, el precio voluntario al pequeño consumidor, porque a este consumidor le habrán bajado los precios del mercado y habrá quedado hueco para que se le incrementen el coste de los peajes. Es decir, que la situación no tiene nada que ver con el anterior déficit tarifario, lo llamamos igual, pero realmente es un déficit tarifario de naturaleza muy diferente. Es decir, que esa sombra que me dices que aparece es la sombra de otro fantasma que no fue aquel de entonces. Otro fantasma que, la siguiente pregunta que te hace José Francisco, curiosamente da un tirabuzón más a ese rizo. Dice, ¿es posible aguantar un sistema marginalista de precios en el futuro con una entrada masiva de renovables con un coste de generación bajísimo? Y si se mantuviese, ¿cómo cree que se podrían sostener los costes del sistema? Ya no estamos hablando solo de bajar la demanda, sino que además ahora la nueva generación es mucho más barata todavía. Pues mire, esta pregunta, como también la anterior, es una pregunta muy interesante porque con la irrupción de las tecnologías renovables, fotovoltaica y eólica principalmente, en el suministro de energía eléctrica, además con unos altísimos grados de competitividad en su coste medio, han venido, por suerte, en el desarrollo y progreso tecnológico, en unos momentos en que se ha tomado plena conciencia, además de la gran amenaza a nuestro planeta, que es el cambio climático, ¿no? Además de estas pandemias que vienen, como la que estamos sufriendo, que tampoco son ajenas al deterioro de la naturaleza, pero en fin, eso es otro tema del cual podríamos hablar en otro momento. Han llegado en un momento en que efectivamente se ha tomado conciencia del gran problema del cambio climático y además encima son competitivas. Es decir, que no solamente las necesitamos para luchar contra el cambio climático, sino que es que las necesitamos para aumentar la competitividad de la economía. Y la competitividad de la economía se aumenta pues disminuyendo los costes de la energía eléctrica. Y ahí están las energías renovables demostrándonos que son capaces de disminuir el coste de la energía eléctrica para las empresas, que aumentan su competitividad, y para los consumidores, para las familias, que ven liberada rentas que ahora están, en fin, cautivas por el consumo de este bien esencial que es la electricidad. Con lo cual, ya sabíamos que a partir del año 23, 24, 25 hasta el 30 y sucesivos años, el porcentaje de energía renovable muy competitiva que iba a cubrir la demanda de energía eléctrica iba a deprimir claramente los precios y que por tanto el mercado marginalista pues no iba a servir. La pregunta que hace esta pregunta, por tanto, es muy interesante porque pone de manifiesto que este mercado en fin, tiene problemas. Los problemas no son de ahora, los problemas son desde 2005. Los problemas son del 2005 porque en 2005, de acuerdo con las normas vigentes que se derogaron lamentablemente en el año 2006, había una cierta ultraactividad, mantenimiento, a través de diferentes mecanismos regulatorios de una relativa complejidad, donde estaban los costes de transición a la competencia, que hacía que las tecnologías del parque de generación histórico, fundamentalmente hidroeléctricas y carbón, recuperaran sus costes en el 2010, pero a través de los costes de transición a la competencia que se establecieron en 8.600 millones de euros, nada menos, o a través de los precios del mercado, que fueron muy superiores a los previstos. En 2005, esas tecnologías históricas, hidroeléctrica, nuclear y carbón,
habían recuperado sus precios. Y al haber recuperado sus precios, desde el punto de vista económico, otra cosa es lo que hubieran hecho las empresas en sus políticas contables. Desde el punto de vista económico, habían recuperado sus precios. Y por consiguiente, podían afrontar una revisión del marco regulatorio retributivo que les afectaba perfectamente, evitando que tuvieran altísimos beneficios traídos de la mano de los altos costes de los combustibles fósiles que hacían funcionar el carbón, las centrales de carbón y las centrales de ciclo combinado. Y por eso se encargó el libro blanco. El libro blanco en 2005 lo que pretendía era decir, hemos recuperado las inversiones de las centrales históricas, hay que revisar el marco regulatorio, pero no se revisó. Y a partir de ese momento, el mercado marginalista generó enormes beneficios a las centrales inframarginales, hidroeléctricas y nucleares típicamente. Desde hace mucho tiempo, algunos economistas hemos estado criticando esta situación que carecía completamente de sentido. Ignorar que detrás de la homogeneidad de la electricidad había una diversidad enorme y que esa diversidad tenía que ser identificada para que la regulación de las tarifas eléctricas reflejara los costes. En fin, no se hizo. Y las empresas eléctricas propietarias de estas grandes centrales, además sobre las cuales no había posibilidad de competencia de nuevos entrantes, porque la hidroeléctrica es la que tenemos y no es posible más, y por otras razones diferentes, las nucleares tampoco, pues defendieron de una manera extraordinaria el mercado marginalista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que han llegado a las renovables y se han hundido los precios del mercado marginalista y provocan problemas a las centrales del parque histórico. Entonces ahora ya sí quieren cambiar la regulación, las grandes empresas eléctricas. Ya no les sirve. Cuando ganaron les servía y ahora que empiezan a perder les dejan de servir. Bueno, realmente el mercado marginalista no ha servido nunca. Ha sido un asignador ineficiente de los recursos generados en la producción y consumo de energía eléctrica. Y efectivamente habrá que cambiar la regulación porque esto es insostenible. ¿Y por qué es insostenible? Nos lo está demostrando, mira por dónde, la pandemia. ¿Y por qué la pandemia es un adelanto en los precios del mercado eléctrico del futuro, de un futuro muy, que va a llegar muy pronto, en 2 o 3 años? Es un adelanto, nos permite ver cómo va a ser el futuro en el mercado de la electricidad si no se cambia la regulación, porque al bajar la demanda a consecuencia de la parada de la actividad económica derivada de la crisis sanitaria, la proporción de tecnologías que cubren la demanda, de tecnologías renovables que cubren la demanda, se sitúa en los niveles que esperábamos que solamente se fueran a situar a partir de 2024, 2025 y años en adelante. Con lo cual, tenemos como una especie de simulación de lo que va a pasar. Y esa simulación nos indica que esto no es sostenible. Preguntaba, pero bueno, ¿esto es sostenible? No, no es sostenible. Pero no es sostenible por la pandemia, es que no es sostenible ni desde 2005, que producía enormes beneficios, ni desde el año, en fin, pasada la pandemia, que esperamos que sea una coyuntura no muy duradera en la actividad económica, desde la entrada de las renovables cuando vayan a cubrir porcentajes del 60, 70, 80, 90% de la demanda de energía eléctrica. Así es que no es sostenible este mercado. No lo fue nunca. No lo fue nunca. Solamente funcionó mientras existía el colchón de los costes de transición a la competencia, que por cierto todavía no han sido liquidados, cerca de 2.500 o 3.000 millones a favor de los consumidores. Mientras hubo ese colchón de los costes de transición a la competencia, funcionó porque de alguna forma aquello era como una especie de ultraactividad del marco legal y estable. Pero desde el momento en que esos costes han sido absorbidos en una gran parte y lo que no ha sido absorbido
todavía no se ha liquidado porque todavía está pendiente de ciertas reflexiones del resultado de la derogación de la norma que lo regulaba, pues hay que cambiar la regulación, si no, estaremos ante una situación de enorme complejidad y esta sombra del déficit tarifario de la que hablas sería una auténtica broma si efectivamente la regulación no se cambia de tal forma que se construya y se diseñe y se configure una regulación que sea capaz de desvelar el coste medio de todas las tecnologías de generación. Parecía que te estaba escuchando a la persona que te pregunta a continuación, que ya te adelanto, que dice llamarse Sin Malicia. Por tanto, seguro que si es gallego, la retranca la utilizará y sí tendrá malicia, pero viene muy bien con algo que tú decías, que claro, que efectivamente durante un periodo muy largo en el que las empresas de generación convencionales les interesaba el sistema actual, el sistema vigente, por la cuestión de la fijación del precio marginal. La cuestión es que además no había capacidad de que entrasen nuevos entrantes. Sin embargo, vinieron nuevos entrantes. Pregunta Sin Malicia. ¿Qué sucederá con el deterioro de los activos de las compañías eléctricas convencionales con la entrada de tantas renovables en el mercado de generación? Pues menos mal que no tiene malicia la pregunta, Juan. Por eso digo que seguro que es gallego y algo de malicia sí que tiene. No porque los gallegos seamos maledicentes, sino porque somos muy retranqueiros, que decimos una cosa y a lo mejor es otra. Bueno, efectivamente, si las compañías que ven deteriorados sus activos porque en el mercado no son capaces o el mercado no retribuye suficientemente sus inversiones, pues tendrán que hacer lo que hacen todas las empresas en este mundo, que es una quita de capital, así de claro. Se pueden hacer muchas otras cosas también, como cerrar las centrales, si no, efectivamente no son capaces de ser retribuidas por el mercado, no se ven incapaces de encontrar una retribución adecuada de sus costes medios, ¿no? Pero claro, es que muchas de esas centrales, los ciclos combinados típicamente, que están ahora mismo en situación prácticamente de parada, sin embargo cumplen una función. Y por tanto, yo sinceramente creo que el cierre de esas centrales tendrá que ser autorizado por el regulador, el gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que seguramente aceptará que se cierren algunas centrales. Pero, ¿qué centrales hay que cerrar? ¿Hasta dónde debe llevar la quita a la que irremediablemente yo creo que están abocadas las grandes empresas propietarias de ciclos combinados? Pues habrá que pensar en una regulación adecuada, ¿no? Que cuando hablo de regulación, no hablo de que el Estado establezca las cosas, sino que se regule un mercado de manera adecuada para revelar las que tengan que estar abiertas, qué retribución tienen que cubrir. Y digo estar abiertas no para que estén funcionando, sino para que sean como vigilantes de la estabilidad del sistema, ¿no? Que eso es una función muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo del guardia de seguridad, por ejemplo, en la puerta del Corte Inglés. A nadie se le ocurriría decir que esos guardias no sirven para nada porque no ha habido atracos en los últimos 10 años. Bueno, pues tenemos ahí un segundo. La tienen que cumplir los ciclos combinados que, desde luego, todos, ¿no? ¿Y qué ciclos combinados deben quedar? Pues hay una manera de regular las cosas a través del mercado. Aquel que sea más competitivo en esa subasta recibirá una retribución fija, pero cumpliendo el enorme servicio de vigilar y de contribuir a la regulación, al seguimiento de la curva de demanda. Estos serán los ciclos más eficientes, porque los más eficientes se supone esto, ¿no? Es cierto que en los activos de determinadas. En el pasado se han cometido alguna imprudencia. Por ejemplo, garantizado la amortización de las centrales nucleares por parte de alguna empresa, con los fondos de amortización son inferiores a los que deberían tener. Y si ahora los precios bajan por debajo de sus costes variables y de mantenimiento, no sé, en torno a 18 euros, pues tendrán un problema porque contablemente, aunque no económicamente, que es lo que nos importa a los consumidores, no están amortizadas.
y tendrán efectivamente un problema. Pero eso lo deberían haber pensado en el pasado, cuando obtuvieron permisos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para cambiar el ritmo de amortización de esas centrales, esgrimiendo que en otros países su vida era mayor de 40 años y que por tanto no era necesario que las amortizaran en 40 años, sino incluso en 60, ¿no? Fueron autorizados, ¿no? Esa es una política poco conservadora, pero al mismo tiempo les ha permitido dar grandes dividendos a las empresas propietarias de las centrales, a sus accionistas, ¿no? Desde luego muy interesante, muy interesante incluso el ejemplo, bueno, esta parte sin duda, el ejemplo de los vigilantes en la puerta. El problema es que llegó a haber hasta 15 y 20 vigilantes por puerta del Corte Inglés, entonces no podían entrar ni siquiera los clientes, ¿no? Pregunta Manuel. Habrá que hacer un ERTE con esos vigilantes que sobran. Sí, mucho me temo que sí. Pregunta Manuel. Esta no es sin malicia, pero esta a lo mejor es con un poco de mala leche. ¿Qué le parece que a veces las decisiones de Red Eléctrica, que recuerdo que es el operador del Sistema Eléctrico Nacional, parezcan tener su finalidad en maximizar el beneficio del accionista y no el beneficio del sistema eléctrico? Por ejemplo, con la compra de acciones de Hispasat. Pues, Juan, como sabes, yo fui presidente de Red Eléctrica durante 10 años. Y en la etapa en la que yo fui presidente apareció una nueva tecnología de comunicación, la fibra óptica. Y las redes, el sistema eléctrico necesita una potentísima red de comunicaciones para poder ser operado el sistema, para poder ser operadas las centrales. Y en la constitución y modernización de la red de alta tensión, ya propiedad de Red Eléctrica, a partir de 1985, Red Eléctrica apostó, en el periodo en el que yo era presidente, por la nueva tecnología de fibra óptica, frente a tecnologías caducas, ya antiguas, que eran las utilizadas en el sector eléctrico. Entonces, para cumplir nuestras necesidades de telecomunicaciones, para operar el sistema, dentro obviamente del objeto social de nuestra empresa, instalamos fibra óptica en el corazón de los cables de tierra. De tal forma que llegamos a tener una red de fibra óptica superior, hacia 1996, 97, 95, 96, superior a la de la propia compañía telefónica, compañía de la telefónica. Sin invertir nada, invirtiendo incluso menos, ¿no? Era una tecnología que se puso a nuestro servicio, una nueva tecnología que surgió en aquellos momentos. El asunto es que para satisfacer nuestras necesidades instalábamos la mínima capacidad de fibra óptica que nos satisfacía, pero esa mínima capacidad de transmisión de comunicaciones era muy, muy superior a la que necesitábamos. No porque invirtiéramos más, sino porque la mínima instalación de fibra óptica nos daba una capacidad muy superior a nuestras instalaciones. Entonces decidimos poner en valor esa capacidad que teníamos. Era en definitiva una diversificación desde el valor que nos creaban y nos suministraban las nuevas instalaciones. Ahora, en estos años inició Red Eléctrica una cierta actividad en el mundo de las telecomunicaciones. El regulador le pareció un disparate que Red Eléctrica se diversificara, aunque no era una diversificación que no implicaba ningún gasto ni ninguna inversión, simplemente el aprovechamiento de unas infraestructuras. Y se opuso, y los accionistas de Red Eléctrica también tuvieron la ambición de hacerse cargo de esa gran red de fibra óptica de Red Eléctrica, que además era una red mallada, porque estaba tendida sobre la propia red mallada de transporte de energía eléctrica y por tanto daba unos servicios de una seguridad enorme, ¿no? Y los accionistas
acompañados por el INI, que era el mayor accionista, tenía el 50%, pero también por las empresas privadas que tenían el otro 50% del accionario de Red Eléctrica, impusieron la cesión de esa capacidad excedentaria a los accionistas eléctricos públicos y privados de Red Eléctrica. Lo que pasó es que hubo un aumento de la capacidad tecnológica de los terminales y a pesar de que se cedió la capacidad excedentaria a estas empresas a cambio de naturalmente un precio, la capacidad excedentaria siguió existiendo y eso dio lugar a que Red Eléctrica abordara la diversificación ya en otra etapa en que el regulador ya no se oponía. Pero claro, esto era un aprovechamiento de un valor existente. No era la desviación de fondos procedentes generados en la actividad principal de Red Eléctrica hacia una nueva actividad. Y el tema del Hispasat me parece que sí lo es, porque la entrada en Hispasat no implica el aprovechamiento de estructuras, infraestructuras y del valor ya existente. Por tanto, efectivamente, yo creo que esa inversión seguramente, lo digo con alguna duda, es una inversión que una capacidad de inversión que debería haber ido destinada a la mejora del sistema eléctrico español. Interesante escucharlo y corroborarlo, porque muchos seguramente también lo pensemos. Vamos a hacer la última pregunta, Jorge, que nos espera Domingo también en unos minutos y así intentaremos cumplir nuestro horario habitual. Pregunta Andrés. ¿Cree usted que lo que la sociedad actual conoce como progreso es identificable con lo que se identifica actualmente como crecimiento económico? Me encanta terminar con esta pregunta y estoy seguro que a ti también. Sí, es una pregunta además muy necesario planteárnosla seguramente en esta gran pandemia que tiene mucho que ver con la naturaleza. Depende de qué crecimiento económico. Yo creo que el bienestar aumenta con el crecimiento económico. Si no te preocupes, todos estamos en casa, Jorge. Uy, no te hemos perdido por culpa de... ¿Ahora me oís? Ahora sí. Bien. El bienestar aumenta con el crecimiento económico. Lo que pasa es que hay crecimientos económicos que agotan una naturaleza que no es renovable, crecimientos económicos que contaminan el planeta, que deterioran el medio ambiente y que, por tanto, plantean un problema enorme al bienestar. Es decir, que hay crecimientos económicos que se basan en actividades, por decirlo de alguna forma, inmateriales, ¿no? Inmateriales. De todas formas, seguramente el Producto Interior Bruto, el PIB, no es un buen indicador para medir el crecimiento si queremos, si definimos un progreso de bienestar. Y habría que ir seguramente a medir nuestro crecimiento económico con el crecimiento de otros indicadores más inmateriales, como indicadores que midan el bienestar, que midan la salud de la naturaleza, que midan la distribución de la renta. Y seguramente si medimos el crecimiento económico por estos otros indicadores, aunque el PIB siempre será una referencia, estaremos acertando más en las políticas económicas que desarrollemos en el futuro. Me encanta terminar con esto. De hecho, yo siempre me pregunto por qué esta reflexión que has hecho tú, yo comprendo que no la comparta alguien acostumbrado a llevárselo crudo siempre, pero me causa absoluto trastorno mental el identificar cómo hay mucha gente común de los mortales que cuando escucha esto te mira con una cara de decir, pero ¿tú a dónde vas? Dije yo, no, pues hacia dónde hay que ir, hacia dónde hay que ir.
Jorge, siempre damos la oportunidad a nuestros invitados de que se despidan con un mensaje esperanzador para dar un poquito de aliento estos días, y ahora te toca a ti. Bueno, en primer lugar, yo creo que este país está haciendo las cosas bien en la gestión de esta pandemia. Y esto a lo mejor le llama la atención a muchos, ¿no? Pero esta pandemia nos está suministrando, no tiene antecedentes y nos ha sumido a todo el mundo en una situación de la cual no existía ninguna experiencia y no podíamos prever de ninguna forma cómo iban a evolucionar las cosas. Yo a veces oigo hablar de que se han cometido errores y a veces incluso gente que apoya al gobierno, ¿no? Y dice de manera condescendiente, es que todos somos humanos y esto no lo conocíamos, ¿no? Y por tanto, pues claro, es normal que se cometan errores, pero eso nos puede pasar a todos. Bueno, cuando decimos que se cometen errores es porque lo estamos comparando con otra cosa. Por ejemplo, ¿alguien podría decir que fue un error sacar un billete en el Titanic? ¿Alguien podría decir que fue un acierto no sacar un billete en el Titanic? Claro, retrospectivamente sabemos que el que sacó un billete en el Titanic pues sucumbió con él y el que no lo sacó pues sobrevivió a aquella tragedia, ¿no? Pero eso no lo podemos calificar de acierto o de error. Y en esta pandemia todavía las cosas son más difíciles porque si se hubieran tomado otras decisiones, ¿qué hubiera pasado? No conocemos el contrafactual. El antimundo no existe. Por tanto, no podemos calificar de errores las cosas. Pongo simplemente un ejemplo. El socavón económico que ha producido esta crisis con el confinamiento es enorme. La situación es, desde el punto de vista económico, muy preocupante. Y esperemos que las instituciones financieras nacionales e internacionales y europeas, como nos ha dicho el profesor Tamames, tomen las decisiones adecuadas. Yo no voy a entrar en cuál es mi opinión sobre esto, porque no va de esto esta charla que estamos teniendo. Pero lo que está perfectamente claro es que si nos imaginamos otra decisión, por ejemplo, que el confinamiento se hubiera hecho no el 14 de marzo, se hubiera hecho, por ejemplo, el 5 o el 2 de marzo, cuando había muy pocos contagiados y había muy pocos fallecimientos, ¿cuál hubiera sido la reacción si se hubiera producido este socavón económico en el que estamos y luego la pandemia se hubiera acabado enseguida? Se hubiera acusado a quien hubiera tomado esa decisión sin datos todavía alarmantes de irresponsable completo. Esto es una prueba de que no existe el contrafactual y que el coche hay que irlo conduciendo según vengan las curvas a la derecha o a la izquierda, y por torcer en un momento el volante hacia la izquierda no quiere decir que la siguiente curva que va a la derecha lo torzamos a la derecha, que estemos siendo contradictorios. Con esto lo que quiero decir es que tenemos una sanidad, desde luego, rebosada. Se tomaron muy malas decisiones, pero no en esta pandemia, sino en los 20 años anteriores o en los 15 años anteriores, pero que está respondiendo de una manera enorme. Estamos aprendiendo nuevas técnicas y habilidades para comunicarnos y seguramente estamos apreciando la importancia del Estado, la importancia del sector público, la importancia de estar preparados para cualquier circunstancia. Y vamos a salir de esta pandemia más solidarios. Vamos a salir pronto. Vamos a salir más solidarios. Vamos a haber aprendido mucho de economía y además, en fin, esto acabará, encontraremos una vacuna. Esto será una enfermedad, un contagio estacional que podremos combatir, y la economía yo creo que se va a recuperar si efectivamente se ponen en marcha las capacidades financieras que existen en España y en Europa, más rápido de lo que algunos agoreros dicen. Yo espero que nos enfrentemos realmente a una salida en V. Ese es mi mensaje.
Bueno, yo no sé si el gobierno, la oposición o cualquier ente político se ha equivocado. Yo sé que nosotros no lo hemos hecho en invitarte para estar esta tarde aquí con nosotros y te Gracias, lo Juan. agradezco enormemente, Jorge. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros desde casa este ratito. Muy bien, muchas gracias a ti. Bueno, el último de nuestros invitados de hoy es un compañero de la casa. Formar parte de la Fundación Renovables es un honor para todos los que estamos en ella, precisamente por compartir barril de conocimiento con personas como Domingo Jiménez Beltrán. Como sus predecesores, tiene un currículum de quitar el hipo, en este caso siempre vinculado con políticas ambientales. Seguramente sus 8 años como director ejecutivo de la Agencia Europea del Medio Ambiente es lo que más se recuerda de él. Sin embargo, a nosotros nos gusta pensar, sin duda, que la cumbre de su carrera profesional la alcanzó con la presidencia de la Fundación Renovables, no cabe duda. Pero bueno, al margen del chascarrillo, Domingo es una de esas personas con las que uno se quedaría a hablar toda la tarde y por eso hoy estamos encantados de que nos abra su casa un ratillo. Buenas tardes, Domingo. Debieras de andar por ahí. Sí que andas por ahí, pero todavía no te vemos. Domingo, abajo a la izquierda tienes un botoncillo que te pone ahora mismo. Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Jota. Buenas tardes, Juan. Siento, pero es que he intentado hacerlo táctilmente y había que hacerlo con el ratón. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué tal estás? Como para todos la situación que vivimos es muy complicada, pero siempre me acuerdo de ti porque sé que tienes la fortuna de vivir en un medio de un vergel natural en un extremo poco poblado del país. ¿Cómo se lleva ahí, cómo pasa Domingo Jiménez Beltrán esta situación tan deprimente? Bueno, pues como tú has dicho, privilegiadamente. Tengo una situación privilegiada que, por supuesto, tengo que apreciar y ya me gustaría que una mayoría de gente disfrutara de este confinamiento en las condiciones en las que lo estoy disfrutando yo. Agradezco mucho, Jota, esta invitación y compartir este debate, este evento con el profesor Tamames, con Jorge. Jorge ha dicho que Tamames fue profesor, maestro de economistas. Yo te tengo que decir que maestro de economistas y de no economistas. Yo no soy economista, soy ingeniero industrial. Y Tamames fue también un maestro, quizá más, para los que no éramos economistas, que aprendimos a través de él o de discípulos suyos como José López de Sebastián, lo que era el principio de Pareto, lo que era la disposición al pago para valorar servicios ambientales. Así que muchas gracias al profesor Tamames por habernos ayudado también en la transición no solo económica y política, sino también en la transición ecológica, la poca que hayamos podido hacer. Y también, Jota, si me permites, mi homenaje para Jorge, porque yo creo que es uno de los héroes de esta transición energética en la que estamos transitando. Uno de los héroes no solo por la claridad con la que se ha expresado, que tú has elogiado, sino también porque ha sido con una bravura personal importante que yo he apreciado cuando he compartido sesiones con él y que le han llevado en algunas ocasiones a un desgaste personal que yo conozco importante, porque me lo ha dicho él, importante. Así que, Jorge, muchísimas gracias por las lecciones de hoy y por las que nos vas a seguir dando y sobre todo por tu entrega personal en esta difícil batalla, difícil transición. Sí, muchas veces la gente no sabe lo cerca que pasan las balas en este sector en el que andamos cuando hacemos manifestaciones, determinadas personas, y mucho más si tienen la responsabilidad que han llegado a tener Jorge Fabra, ¿no? Bueno, vamos allá. Mira, una persona muy vinculada al medio ambiente en el que vive, con apuestas importantes en el ámbito de la recuperación de muchos cultivos, en tu caso entre Murcia y Almería, con un proyecto precioso,
¿Cómo se convive con esa defensa en un sistema agrícola sostenible, con cultivos intensivos rodeándote, no siempre muy sostenibles ambientalmente? O incluso cómo se convive con la realidad de lo que está pasando con el Mar Menor, por culpa muchas veces de esa agricultura intensiva poco sostenible. Bueno, pues se sobrevive a base de convencimiento, esperanza y de beber continuamente del conocimiento. Y Jota, hay un principio básico en estas situaciones, y es que, en particular cuando hablas del Mar Menor, cuando hablas de Murcia, y es que la situación puede ser mala o poco prometedora en algunos aspectos, pero el margen de mejora es enorme. Y eso es fundamental. Eso es fundamental y es de lo que yo personalmente bebo y vivo. Y en Murcia esto es más patente que en ningún sitio. Yo siempre digo que probablemente Murcia es uno de los territorios mejores de Europa y uno de los peor tratados y gestionados. Lo que quiero decir que esto es un sitio en algunos aspectos impresionante, pues lo que sería si encima tratáramos bien el territorio, si encima lo gestionáramos bien. Así que sí, yo creo que se vive razonablemente bien, porque como te digo, no faltan motivos ni para la esperanza ni para actuar. Vamos, que se hincha uno aquí a trabajar. Me encanta tu optimismo, que por supuesto comparto como leitmotiv vital. Pregunta Carlos, sabes que debemos hacer preguntas que nos han enviado durante estos días diferentes seguidores o diferentes personas interesadas. Pregunta Carlos, ¿cree de verdad que la transición energética es una oportunidad para salir de la crisis post-coronavirus? ¿No merecerá la pena una repensada? Bueno, yo creo que la transición energética es el vector del cambio. Yo creo que la transición energética es la gran oportunidad a la que absolutamente la economía se está agarrando. Ahí tenemos el New Green Deal, el nuevo Pacto Verde que está proponiendo la Comisión Europea, y su vector de cambio es las políticas energéticas y de cambio climático, que además van a alimentar incluso la conservación de espacios naturales, alimentar la biodiversidad, van a alimentar la reducción en la contaminación, etcétera. Está claro que con la energía se puede cambiar absolutamente todo. Eso lo saben hasta los ecosistemas. Pregunta Alejandra, ¿cree, también van en la misma dirección, que la desalinización es realmente una oportunidad para la agricultura? Si es que es sí, ¿por qué no se apuesta realmente por ella? Bueno, yo creo que todas las tecnologías hay que colocarlas en su contexto y en su momento, en su contexto espacial y en su momento. Está claro que la aportación de recursos externos, como es el caso del agua desalada o desalinizada, tanto partiendo de aguas salobres como aguas marinas, es una aportación de recursos importante en algunas situaciones, como es el caso del Levante español. Y ciertamente, por hacer un símil, en muchos casos, muchísimo más interesante desde el punto de vista no solo, digamos, de oportunidad del recurso, no solo desde el punto de vista, en algunos casos, económico, sino también desde el punto de vista ambiental. Porque no cabe duda de que es mucho más sencillo recoger el agua que el Ebro vierte al mar, que por supuesto no se pierde, como alguna gente abusando del desconocimiento señala. Es mejor dejarle al agua del Ebro salir al mar, que además con eso alimenta todo el delta del Ebro y genera no solo riqueza, sino diversidad y, por supuesto, mantiene la vida en la zona del delta, sino que esa agua finalmente, ¿dónde acaba? Acaba en el mar y finalmente puede, si siguiéramos las moléculas del agua, podíamos esperar a que llegara a Murcia. Hay gente, Jota, que pensaba que el agua del trasvase bajaba por el mapa. Claro, como el Ebro está al norte y Murcia al sur, pues bajaba por el mapa. Lo que no hace bajar, no baja por el mapa, pero sí baja por el mar. Luego es mucho mejor dejar al agua del Ebro que llegue hasta Murcia y allí recogerla y desalarla. ¿Qué es lo que debe limitar y qué es lo que hay que replantearse a la hora de hablar de desalación? Hay que hablar de principios de eficacia, de eficiencia y de suficiencia.
Eficacia quiere decir que hay que disponer de agua para lo que realmente se necesita. Segundo, que hay que disponer del agua para usarla de una forma eficiente y, por tanto, la menor agua posible para cada uso. Pero además hay un principio de suficiencia. Entonces, cumplidas estas condiciones, si se requiere agua, como es el caso que se plantea en el Levante, donde se habla, en el caso de Murcia, de déficit estructural, etcétera, yo creo que es muy importante considerar el recurso a la desalación en las debidas condiciones, para no tener problemas ambientales, no recoger el agua ni verter la salmuera en las zonas deposeidóneas, si además se plantea el recurso de la eficiencia, usarla de una forma eficiente, utilizando lo menos posible. Y el último, que es el más importante, el de suficiencia. No hay que disponer de agua salada, de agua desalada para todo. Hay que disponer del agua que sea necesaria. Y finalmente, la disposición del agua desalada está muy limitada por la disponibilidad de energía. El que tiene energía, por ejemplo, renovable, puede hablar incluso de agua renovable. Cada metro cúbico de agua desalada significa del orden de 3 kilovatios hora por metro cúbico. Si estos recursos se pueden obtener a través de la desalación, por ejemplo, en el caso de Murcia, podemos hablar que Murcia podría llegar a ser autosuficiente en energía, con las capacidades que tiene en materia de energía fotovoltaica, pero también de energía eólica, pero además podría ser autosuficiente en energía de forma en balance neto para suministrarse los 400 hectómetros cúbicos o 400 millones de metros cúbicos de agua que se dice es el déficit en Murcia. Podríamos hablar, y algunos lo hemos planteado así, de una Murcia solar y para desalar, pero siempre manteniendo los criterios de eficacia, eficiencia y suficiencia, porque a veces el disponer de agua contribuye a abusos importantes. Abusos que si no están, se inventan para poder extender de forma abusiva los cultivos. Así que todo esto es posible si se hacen planteamientos sostenibles. Sí, yo tengo un amigo murciano que siempre me contaba sobre esto, que si con la desalación se le permitiese a alguno de los que ha convertido secano en regadío en Murcia, estarían dispuestos a secar el mar Mediterráneo. Quiero decir, por tanto, presumo que efectivamente tendría que tener cierto control. Sí, es una tentación, y de hecho está claro que la disponibilidad de agua, en particular a través del trasvase del Tajo, pues ha generado abusos enormes en la roturación, etcétera, que finalmente se traducen en la degradación, por ejemplo, del Mar Menor. Pero todo esto lo que implica es que hay que volver a los principios propios de la verdadera economía, que son los de eficacia, eficiencia y suficiencia en la asignación de los recursos, como hablaba Jorge a la hora de mencionar los déficits de tarifa y el mercado marginalista, etcétera, y que en el fondo lo único que estamos haciendo es hablar más que de sostenibilidad, hablar de gobernanza, porque el déficit es de gestión. No hay escasez de recursos. El que diga que hay escasez de recursos en cualquier sitio es que no conoce la naturaleza. No hay escasez de recursos. Lo que hay es mala gestión de recursos. Y ahí vemos países con muy pocos recursos naturales, como pueden ser Holanda, como puede ser en Dinamarca, que tienen una economía y un progreso sustantivo, mientras que países con muchos recursos naturales como Argentina, Venezuela, etcétera, pero que los gestionan fatalmente, tienen economías bastante desastrosas. Entonces, estamos hablando fundamentalmente de gestionar los recursos, no de limitación de recursos. Como dice Naciones Unidas, no hay crisis de recursos, hay crisis de gestión de recursos. Pues probablemente tenga que ver bastante lo que te pregunta Sofía con la gestión de recursos. Dice, ya sé que ahora todo el mundo tiene en la cabeza puesta el COVID-19 y cómo salimos de esta. Pero ¿no cree que debiéramos de hacer de la necesidad virtud y aprovechar la situación para que la salida de la crisis vaya en una dirección más sostenible que otras veces? Y si es así,
¿qué pautas cree que deberíamos de seguir? Bueno, totalmente de acuerdo. Quizá el secreto es que el plan de reconstrucción, el plan de medidas urgentes que hagamos, sea cualquiera el que sea, nos permita salir arrumbados hacia un progreso más sostenible. Yo lo siento mucho cuando ha hablado Jorge y habéis estado hablando de crecimiento, del PIB, etcétera. Es odioso hablar, por supuesto, de crecimiento sostenible. Es odioso y yo diría que es un oxímoron también hablar incluso de desarrollo sostenible. Hay que hablar sin falta de progreso sostenible. El PIB, por supuesto, no mide el progreso y ahí sabemos que incluso en épocas, a veces una catástrofe puede aumentar el PIB. O sea, un bosque, muchos de los bosques españoles aportan PIB cuando se queman y no cuando están precisamente, aunque mal gestionados, están vivos. Entonces, está claro que tenemos que hablar en estos momentos de progreso, que en estos momentos lo más importante es saber que en el fondo el COVID-19, perdón, nos ha puesto frente al espejo. Nos ha puesto frente al espejo, además lo ha hecho de una forma disruptiva. Vamos, es que nos ha cogido en pelotas. Y entonces, al sorprendernos de esta forma tan disruptiva, ha dejado en evidencia todo lo que son las anomalías de esta que llamamos normalidad. Esto quiere decir que el COVID-19 nos ha cargado de razón para lo que ya había empezado a apuntar el cambio climático, solo que siguiendo el símil, Jota, que creo que Julio dijo en uno de estos debates de la rana, mientras con el cambio climático nos estábamos plácidamente calentando hasta acabar cocidos, el COVID de repente nos ha dado un calentón tremendo y nos ha puesto, con esta situación aguda, nos ha puesto verdaderamente en el espejo frente a nuestra situación anómala. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento estamos ahora sí cargados de razón, no solo para entrar en un cambio ambicioso, en un cambio urgente como propiciaba el cambio climático, sino que además ahora el cambio tiene que ser necesariamente disruptivo a medida de la disrupción que ha introducido el COVID-19 en nuestras vidas. Entonces, totalmente de acuerdo con esta pregunta, Sofía, totalmente de acuerdo en que ahora es el momento, es el clímax para introducir los cambios que necesitamos. Y que cualquier cosa que hagamos, como ha dicho ahora la Comisión con su agenda verde, el nuevo contrato verde, como ha dicho incluso también la ministra de Transición Energética, tenemos que unir cualquier cosa que hagamos a una agenda verde, tenemos que unir cualquier cosa que hagamos a un proceso de verdadero progreso hacia un escenario muchísimo más sostenible. Así que estas son unas señales que, por supuesto, tienen una dureza enorme, pero de las cuales hay que sacar conclusiones enormes. Y es que no hay que empezar a hablar de recuperar la normalidad, hay que empezar de volver a una nueva normalidad, porque lo que teníamos antes del COVID, que probablemente ha propiciado el COVID de alguna forma, lo que sí es cierto es que ha magnificado el impacto. Lo que teníamos antes del COVID-19 no era una normalidad, era una anomalía ecosistémica total. Y ahora tenemos la oportunidad, dentro de esta desgracia, de hacer un cambio enorme en los planteamientos, sea el pacto de reconstrucción, el programa de reconstrucción que señala el gobierno, o llamémosle plan de emergencia, lo que queramos. Tenemos que hacer algo totalmente distinto, no solo para salir bien del momento actual, sino para arrumbar esta salida hacia un futuro que en cualquier caso teníamos que hacer. Mariano parece que estaba preparando, sabía de lo que ibas a hablar, porque te preguntan sobre agenda verde, sobre futuro, sobre incluso las medidas que defiende la ministra de Transición Ecológica. Dice, ¿a usted le parece que el PNIEC, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ha presentado el gobierno, es realmente ambicioso o es demasiado humo?
Bueno, yo no voy a hablar, gracias Mariano, no voy a hablar de humo. Lo que sí digo claramente, porque además lo he repetido muchas veces, y es que no es suficientemente ambicioso. Clarísimo. Y la prueba es que en la misma línea la propia Comisión acaba de reconocer en el New Green Deal, el nuevo contrato verde, en el que el vector que se toma de cambio es la energía y cambio climático. Lo primero que ha dicho, y lo ha reconocido también von der Leyen, la presidenta de la Comisión, lo primero que tienen que hacer es aumentar la ambición del llamado paquete de invierno, del llamado paquete energía-clima. Tienen que cambiar la ambición. Y ella habla ya de pasar del 40% al 55%, que por cierto lo va a estudiar la Comisión. Así que, visto además la situación que tenemos ahora, donde la energía va a ser el vector de cambio, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima no es lo suficientemente ambicioso y está lleno de cautelas. Falta de ambición y de cautelas que podrían tener alguna legitimación en la situación anterior ante todas las cautelas que planteaban los sectores, no solo los económicos, empresas y tal, también los sindicatos. Todo el mundo habla de un cambio progresivo hacia el vehículo verde, todo el mundo habla de un cambio progresivo hacia la autonomía, hacia el autoconsumo, todo el mundo habla de un cambio progresivo desde la construcción a la reconstrucción. Bueno, pues ahora vamos a tener que hacer estos cambios más ambiciosos y de forma muchísimo más rápida, yo diría de forma disruptiva, para responder de una forma rápida a la disrupción que ha creado el COVID-19. A la fuerza Orcan. Dice, la última pregunta viene desde Barcelona, no nos dice su nombre, nos preguntan, por su experiencia internacional, ¿sabe usted cómo están reaccionando en otros países en el ámbito energético y ambiental tras el impacto del coronavirus? A mí me da la sensación de que en España se va a ralentizar un poco. Bueno, perdón, quiero aprovechar para terminar un punto de la pregunta de Mariano. Yo creo que lo más importante del PNIEC no solo es que sea más ambicioso y se rompan algunas cautelas y faltas de ambición en los objetivos que había, que es evidente que ahora se puede y se debe hacer, sino que además debe cambiar incluso en la forma de presentación, en la forma de las prioridades, para responder al objetivo fundamental, a algo que necesitamos ahora, que es situar al ciudadano en el centro. ¿Por qué? Porque este cambio va a haber que hacerlo de tal forma que arrastremos a la sociedad con nosotros. Y como decía Yuval Noah Harari en su libro de Sapiens, decía, para cambiar la subjetividad colectiva que tenemos instaurada hace falta disponer de algo que pueda ser físico. Ahora lo tenemos el autoconsumo, los vehículos eléctricos, para poner un poco a la gente en situación. Segundo, que sea objeto del deseo. Tenemos que conseguir que a la gente le ponga el tener autoconsumo en casa y no estar sometido a todo este fárrago normativo que tenemos aquí. Y tercero, que sea capaz de subvertir esta subjetividad colectiva que tenemos ahora, que en algunos casos piensa que el medio ambiente es un freno al progreso. Entonces, lo primero que tiene que hacerse con el plan energético, con el plan integrado, el PNIEC, lo primero que tiene que hacer es que, como diría mi abuela, se ponga en cristiano, que lo entienda todo el mundo. Y eso es importantísimo. Hay que traducir esas 400 páginas que se han enviado a Bruselas en presentaciones visuales que realmente entendamos todos, que como bien ha dicho y ha explicado también hoy Jorge Fabra, no entendemos absolutamente nada, ni siquiera el tema de la electricidad. Pues hay que traducirlo, hay que ponerlo de tal forma que incluso los ministros y por supuesto mucho más los presidentes de los distintos partidos y los portavoces de la oposición lo entiendan, para poder luego compartirlo con la ciudadanía y que la ciudadanía pueda participar. Y segundo, establecer como prioridad absoluta todas aquellas medidas que son transversales para cambiar la situación y todas aquellas que abundan y permiten una participación activa de la ciudadanía que les permita obtener ese acercamiento físico a esta realidad prometedora, que les permita que
este cambio sea objeto del deseo y que les permita cambiar. Y eso significa priorizar el autoconsumo, que en el PENIEC no está ni cifrado y que podría ser hasta el 10% de la capacidad de generación. Como dijo la Fundación Renovables, 16.000, 18.000 megavatios de potencia en generación. Segundo, el crear un objetivo mucho más ambicioso en el plan de rehabilitación de viviendas, que hoy es del 0,6% del parque en el PENIEC y que debía ser como mínimo del 2%, como dice incluso la Comisión en su Agenda Verde. Y en tercer lugar, el introducir objetivos más ambiciosos en el cambio hacia la movilidad limpia, hacia la movilidad eléctrica, que hoy es verdaderamente ridículo, tanto en lo que se refiere al parque de vehículos eléctricos como en la fecha en la que se plantea el que no haya matriculación de vehículos que no sean limpios, vehículos que no sean en particular eléctricos. Por lo tanto, yo creo que hay que darle una vuelta al PENIEC. Es una buena base, tiene un planteamiento bastante integrado, pero hay que trasladarlo a esta situación ahora muchísimo más exigente. Y ahora paso a la pregunta. Preguntaban cómo se estaba reaccionando en otros países en el ámbito energético y ambiental con este problema del coronavirus. Si se está apartando un poco de la línea de actuación de otros países o se está utilizando también como vector de salida. Bueno, yo creo que hay que diferenciar países que son necesariamente más resilientes, que tienen planteamientos y políticas más a medio y largo plazo, como pueden ser los países escandinavos, y países, desgraciadamente, la planificación va casi con la latitud, hay un gradiente norte-sur en plan de planificación, y países que vamos un poco detrás de los acontecimientos. Entre los países que van más avanzados ya hay países que tienen planteados escenarios hasta 2050, como los tiene Holanda, los tiene Dinamarca, etc. Y a estos países esto no les significa un cambio enorme, tienen sencillamente que intensificar las hojas de ruta que tenían planteadas e introducir, además de esto, elementos o un plan de emergencia. En el caso, yo creo, de los países del sur y también de España, nos coge con una planificación a medio y largo plazo prácticamente inexistente, y el PENIEC era de las primeras pruebas de esta planificación a medio y largo plazo hasta el 2030. Entonces, aquí tenemos que reforzar no solo las medidas urgentes, sino establecer esa envolvente que debe facilitar el que las medidas de urgencia contribuyan a conformar ese escenario del futuro. Así que sí, en nuestro entorno hay países que tienen ya los deberes hechos. ¿Por qué? Porque realmente el COVID-19 no ha creado nuevos desafíos desde el punto de vista de las anomalías sistémicas que existían, sino sencillamente ha cambiado el contexto. Ha cambiado el contexto y ha hecho que, como ha dicho Jorge en algunos casos, en el caso del déficit de tarifa, nos ha acelerado los cambios que teníamos que hacer en cualquier caso. Nos ha traído el futuro al presente y nos ha anticipado que si seguimos así, el futuro es un desastre. Entonces hay países que ya tenían planteado ese escenario de futuro en el que tienen que integrar hoy esta anomalía. A nosotros nos coge con los deberes a medio hacer y, como ha dicho también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, tenemos que encardinar cualquier programa, cualquier proyecto que salga en una agenda verde que no tenemos. Otros países tienen ya la agenda verde porque en muchos países, en contra de lo que ha hecho España, han trasladado propuestas que no son vinculantes, propuestas de la Comisión, con sus hojas de ruta 2050 a su planificación. En España no hemos hecho eso hasta ahora, vamos siempre a rastras. Por eso tenemos que remar mucho más fuerte que los demás países. Pero otra vez, Jota, esto es importante también. España está en mejor situación que muchos de estos países. Tiene más recursos, sobre todo ante esta nueva situación. Por tanto, la situación no es buena, pero el margen de mejora es enorme. ¿Qué nos va a hacer falta? Propósito, visión y una hoja de ruta y cumplirla.
esta frase última tuya me vale para el deber que te iba a exigir, que era acabar con alguna cita esperanzadora para todos, pero desde luego no la puedes haber terminado mejor. No sé si quieres dar algún empujoncito más. Yo creo que muchos hablábamos ya, y es algo que una frase que implantó con sus buenos haceres Greenpeace, cómo pasar de cambio climático a clímax para el cambio. El cambio climático nos había cargado de razón para hacer lo que siempre debimos hacer, es cambiar nuestros modelos de producción, de consumo, nuestros modelos de vida, nuestros modelos de crecimiento y desarrollo para pasar a modelos de progreso. Nos había cargado de razón y ahora el COVID-19 nos ha dado un apretón tremendo. Antes teníamos que hacer por el cambio climático un cambio rápido, teníamos que hacer un cambio ambicioso, ahora tenemos que hacer un cambio urgente. Y nos ha cargado de razón, pero también nos ha cargado de esperanza debido a cómo podemos generar y podemos admitir medidas tan disruptivas como han estado funcionando en este momento con estos programas del gobierno, en el que me uno a Jorge Fabra, que yo creo que era difícil hacerlo mejor en estas situaciones. Como dicen en Noruega, cuando se rompa la rueda de tu carro, todos te dirán por dónde no debías haber pasado. Yo creo que si hay propósito, nos mantenemos unidos, establecemos la solidaridad necesaria, tanto política como de la sociedad civil, podemos salir de esta situación no solo en un plazo razonable, una vez que se resuelva y se normalice la situación, llamémosle, de la sanitaria, pandémica, que probablemente solo se normalizará plenamente desde el punto de vista sanitario cuando tengamos una vacuna y tengamos los fármacos adecuados, pero podremos salir de esta situación bastante más arrumbados hacia un futuro mejor. Y lo que ha hecho el COVID es realmente desnudarnos y ver cómo de vulnerables, frágiles, etcétera, somos, pero cómo debíamos poder convertirnos en más resilientes si realmente nos diversificamos y realmente respondemos a lo que son las exigencias del futuro, y es vivir con más armonía con la naturaleza, respetar sus reglas y utilizarlas también para organizarnos. Domingo, un gustazo enorme pasar este ratito de viernes contigo y gracias en nombre de toda la gente que te ha escuchado y espero que nos veamos pronto y que nos podamos abrazar de verdad. Muchas gracias, Jota. Bueno, en fin, realmente no sé lo que voy a hacer cuando todo esto termine. Voy a echar de menos pasarme un rato de cada viernes con gente que se aprende tanto y que uno se siente tan a gusto. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros y que hayáis podido compartir algo de la perspectiva que nos han brindado Ramón, Jorge y Domingo. La verdad es que cada vez el nivel lo ponemos más alto. A ver qué se nos ocurre para la semana que viene. Seguro que personas interesantes nos acompañarán cada viernes mientras esto dure, que os aseguro que todos esperamos que sea poco. Feliz semana, amigos.